Dios mío, banda. Parece que Majo Aguilar ya no quiere seguir siendo la misma de siempre. ¿Y qué hace en casa de Kazu, la reina del trap argentino, pidiéndole un cambio de look radical? Prepárate, porque esto no te lo esperabas. La mexicana que conquistó corazones con su voz ahora viene a romper estereotipos, borrar etiquetas y revolucionar las redes con una transformación que está dando mucho de qué hablar. Y sí, el resultado final dividirá a medio internet. Pero antes de seguir, si realmente apoyas a Majo, si valoras su valentía, su autenticidad y quieres seguir viendo cómo evoluciona como artista y mujer, dale like a este video ahora mismo, compártelo con tu gente y suscríbete al canal para no perderte ni un solo detalle de esta historia que está causando furor. Acompáñanos hasta el final porque, aunque te contemos todo con lujo de detalles, drama y carcajadas, lo más importante sigue siendo tu opinión. Queremos leerte, escucharte, saber qué piensas y que tú también formes parte de este momento único. ¿Te atreves? Pues vamos. Como decíamos, una mañana cualquiera en la tranquila calma de un día nublado en las afueras de Buenos Aires, el timbre sonó de manera inesperada en la casa de Kazu. Estaba descalza, en pijama, con una taza de mate en una mano y su gata, que tenía la costumbre de subirse al hombro como si fuera un loro, en la otra. Nadie había avisado nada. Pensó que quizás era el cartero o uno de esos fans intensos que de vez en cuando lograban colarse hasta la puerta, pero no. Cuando abrió, se quedó paralizada un segundo, con la boca entreabierta y los ojos tan grandes que parecían faros de un coche en pleno rally. Ahí, en carne y hueso, con una sonrisa más grande que el Río de la Plata, estaba Majo Aguilar, cargando una mochila, una bolsa de pan dulce y una expresión entre traviesa y emocionada que ya anunciaba que no venía solo a tomar un café. «Majo», exclamó Kazu, soltando al gato, que huyó ofendido hacia el jardín. El abrazo fue de esos que crujen costillas y desordenan el peinado. Hacía mucho tiempo que no se veían en persona, desde aquellos gloriosos días de su colaboración en Alas de Acero, una joya que aún hoy seguía sumando reproducciones como si tuviera vida propia. Majo entró como quien regresa a su casa después de años. Sin pedir permiso, se quitó los botines, dejó la mochila junto al sofá y se sentó como si acabara de terminar un turno de 8 horas cargando sandías. Kazu no entendía nada, pero estaba encantada. Entre risas, abrazos y miradas cómplices, empezaron a ponerse al día. El teléfono de Majo, ya en manos de todas, se llenó rápidamente de notificaciones. Mientras los comentarios seguían llegando a una velocidad abrumadora, una sonrisa de satisfacción se reflejaba en su rostro. No solo había transformado su look, sino que había dado un paso hacia algo mucho más grande, mostrarse tal cual es, sin filtros ni expectativas ajenas. «Sabes, nunca imaginé que sería tan liberador», confesó Majo mientras observaba la pantalla, leyendo algunas de las reacciones que la estaban inundando. «Pero no se trata solo del color de mi cabello, se trata de ser auténtica, de ser yo misma, sin miedo». Kazu, aún observando el brillo en los ojos de Majo, asentía en silencio. Sabía que ese cambio no era solo estético, sino una declaración, una revolución personal. El camino hacia la aceptación, sobre todo cuando eres una figura pública, siempre está lleno de obstáculos. Y para Majo, este cambio era un hito, un grito en el universo de que ella, como mujer y artista, tenía todo el derecho de evolucionar, de romper barreras y de dejar que el mundo la viera tal como es. La tarde transcurrió entre más risas, anécdotas y planes. La atmósfera que se había creado en ese santuario de belleza no era solo de trabajo, sino de complicidad, de crecimiento. En cada broma, en cada cambio de look, en cada sonrisa que intercambiaban, se tejía una conexión que iba más allá de lo profesional. Ahora que veo cómo está quedando todo, quiero hacer algo diferente en mis próximos proyectos. Majo se sentó con una mirada pensativa. Este look tiene que ser solo el inicio. Quiero que todo lo que venga, mi música, mis colaboraciones, mis mensajes, refleje esa misma fuerza. Ya no quiero encajar en un molde, quiero crear mi propio camino. Kazu la miró, comprendiendo el alcance de sus palabras. Habían hablado tantas veces de cambiar la forma en que el mundo percibía a las mujeres en la industria, de desafiar los estereotipos, pero ahora todo eso estaba tomando forma ante sus ojos. Majo estaba lista para volar más alto, para trascender las expectativas y redefinir su identidad. Y lo mejor de todo, lo estaba haciendo con absoluta confianza y autenticidad.
Lo estás logrando, Majo, le dijo Kazu con una sonrisa cómplice. Estás creando algo único. Y el mundo lo va a ver. La noche cayó sobre Buenos Aires, y aunque la ciudad seguía su curso, en ese pequeño espacio, algo había cambiado. Las dos artistas, empoderadas y llenas de sueños, compartían una visión común, la de romper los moldes que las limitaban, creando nuevas posibilidades en su carrera y en la de tantas otras mujeres que, como ellas, solo necesitaban atreverse. Y mientras se despedían, Majo, con su cabello rosa vibrante y su nueva actitud arrolladora, sabía que este era solo el comienzo de un viaje lleno de desafíos, pero también de nuevas oportunidades. Porque, como ella misma había dicho, esto soy yo, y esto, también soy yo. A medida que los días pasaban, la nueva imagen de Majo comenzó a calar hondo en los medios y entre sus seguidores. La interacción con sus fans creció de manera impresionante, pero también lo hicieron las críticas. A pesar de la ola de apoyo, hubo quienes no podían entender su audaz cambio. Algunos se preguntaban si su look era solo una fase o si realmente reflejaba un cambio profundo en su personalidad. La prensa, siempre al acecho de historias jugosas, empezó a especular sobre su relación con el mundo del espectáculo y su evolución como artista. Están acostumbrados a ver a las mujeres dentro de ciertas normas, ¿no?, comentó Kazu en una llamada una noche mientras Majo se preparaba para una de sus presentaciones. Cuando te salís de ahí, te ven como una amenaza. Majo, que ya estaba más que acostumbrada a las etiquetas, suspiró, mirando por la ventana de su departamento. Lo entiendo, pero ya no me importa. La música, el arte, la identidad, todo eso está en constante cambio. Si yo no cambio, si no me atrevo, me voy a quedar atrapada en el mismo lugar de siempre. Y eso es lo que no quiero. Kazu asintió desde el otro lado de la línea. Sabía perfectamente lo que significaba estar en la mira del ojo público, y más aún cuando las expectativas sobre ti como mujer en la industria musical estaban tan marcadas. Pero también comprendía que Majo estaba dispuesta a luchar por lo que sentía que le pertenecía, por su autenticidad, por su libertad para ser quien quisiera ser. La siguiente semana, Majo lanzó su nueva canción. La letra era poderosa, cruda, casi como una confesión. Había experimentado con un sonido más experimental, mezclando trap con toques electrónicos y un ritmo envolvente que reflejaba su proceso interno. La canción hablaba de transformación, de romper con las expectativas ajenas, de abrazar cada cambio sin miedo a lo que pudieran pensar los demás. Es mi himno de liberación, le confesó a Kazu durante una grabación. Quiero que todas las personas que lo escuchen sientan lo mismo, que sientan que no están solas en su viaje. El lanzamiento fue un éxito rotundo. Los medios, incluso los más escépticos, no pudieron ignorar la energía que Majo transmitía. Su look, su actitud y su música habían conectado con una nueva generación de jóvenes que también deseaban liberarse de las restricciones de la sociedad. Y es que, más allá de las críticas, Majo estaba creando una revolución silenciosa. Un par de semanas después, Majo recibió una invitación que la hizo sonreír de oreja a oreja. Un concierto a beneficio en colaboración con artistas de distintos géneros, entre ellos, su gran amiga Kazu, que había estado siguiendo de cerca cada paso de su evolución. Al llegar al evento, Majo se encontró con muchas caras conocidas, pero la más esperada era la de Kazu. Las dos se abrazaron con fuerza, como si no hubieran pasado años sin verse. «Te ves increíble», dijo Kazu, observando el cabello de Majo con admiración. «Esto es lo que necesitamos, Majo. Más mujeres empoderadas, más arte sin límites». Majo sonrió, agradecida por las palabras de su amiga. «Lo que siento por dentro ahora, lo quiero expresar de todas las formas posibles, sin miedo a que me critiquen. Esto soy yo. ¿Y sabes qué? Me encanta». Las dos se tomaron una foto juntas, cada una con su estilo propio, pero con un lazo inquebrantable que las unía, la lucha por su autenticidad. El evento fue un éxito. Las luces del escenario brillaban intensamente, y la audiencia estaba entregada a la música y las emociones que transmitían los artistas. Pero para Majo, ese día no solo fue importante por su actuación, sino porque significó un paso más hacia el camino que había decidido seguir. Un camino donde ella no tendría que pedir permiso para ser quien realmente era. Y mientras las luces del escenario comenzaban a apagarse, Majo se quedó un momento quieta en su camerino, contemplando su reflejo.
Lo que vio ya no era solo una artista con un look audaz. Era una mujer que se había reencontrado con su esencia, que había dejado atrás sus inseguridades y que ahora, con el cabello rosa vibrante y el corazón lleno de sueños, estaba lista para seguir rompiendo barreras, sin límites, sin miedos. Porque, al final, nadie puede detener a alguien que se atreve a ser su yo más verdadero. El éxito de Majo estaba en pleno apogeo, pero como sucede con los grandes cambios, su vida no era solo risas y luces brillantes. A medida que más personas comenzaban a reconocer su arte y su audacia, también surgían nuevos desafíos. La industria musical era implacable, y ahora que había alcanzado una visibilidad aún mayor, las expectativas sobre ella crecían cada día. Una tarde, Majo recibió una llamada que la dejó pensativa. Era de su manager, Laura, quien la había acompañado desde sus primeros días en la música. Majo, tenemos que hablar de tu próximo paso. Hay una propuesta grande, un contrato de colaboración con un sello internacional. Pero, Laura hizo una pausa, como si eligiera sus palabras cuidadosamente. Quieren que hagas ciertos ajustes a tu imagen, más alineados con lo que el público global está esperando. Lo pienses bien, porque esto podría abrirte muchas puertas. Majo dejó caer el teléfono sobre la mesa, mirando al vacío. ¿Qué hacer? La oportunidad era grande, sin duda, pero también sabía que a lo largo de su carrera siempre había sido fiel a su estilo. ¿Debería seguir apostando por su autenticidad o dar ese paso para expandir su carrera a un nivel internacional, cediendo un poco de sí misma en el proceso? El pensamiento de perder su esencia la asfixiaba, pero el miedo a quedarse atrás la inquietaba. Se pasó la noche reflexionando. Kazu, que siempre había estado a su lado, la apoyó sin dudar. Si el contrato te pide que cambies lo que eres, no lo firmes. Lo que te hace única es lo que nadie puede copiar. No pongas en venta lo más valioso que tienes, tu esencia, le dijo Kazu en una videollamada esa noche. Recuerda que lo que brilla con fuerza no necesita hacer ajustes para brillar más. La conversación caló hondo en Majo. Al día siguiente, tomó una decisión que marcó el rumbo de su vida: rechazar la oferta. En su lugar, decidió seguir creando su propio camino, algo más arriesgado pero mucho más genuino. Si soy yo misma, todo lo demás vendrá después. Ya me ha costado demasiado tiempo encontrar mi verdadero ser como para entregarlo a cambio de fama fácil, pensó. Con esta determinación en mente, Majo volvió a su estudio y empezó a trabajar en su siguiente proyecto. En lugar de seguir las tendencias que dominaban las listas de éxitos, decidió fusionar sonidos que hablaban de su identidad multicultural, de su amor por el folclore, pero también con toques de modernidad. Quería sorprender a sus seguidores y mostrarles que la verdadera magia de la música estaba en la mezcla de lo tradicional con lo innovador. El proceso creativo fue una especie de sanación para ella. Cada día se sentaba frente al piano o frente a la guitarra, dejando que la melodía le hablara. No había presión, solo el deseo de ser fiel a sí misma. Un mes después, lanzó su nuevo álbum. La primera canción que compartió fue una balada profunda, casi mística, que hablaba sobre la transformación personal, la aceptación del cambio y el renacer. Su letra era tan honesta que hizo que muchos de sus seguidores se sintieran identificados. El video musical, dirigido por ella misma, fue un homenaje a los colores y símbolos que siempre habían estado presentes en su vida: el azul galáctico, el rosa del amanecer y la combinación de sombras y luces. La respuesta del público fue inmediata. El tema se viralizó rápidamente y pronto se convirtió en un himno de resiliencia para muchos. Pero lo que más le impactó a Majo no fue el éxito comercial, sino los mensajes que recibía de personas que compartían sus historias de superación. Gente que, como ella, estaba buscando una manera de liberarse de los miedos y de las expectativas impuestas. Casi al mismo tiempo, recibió una invitación para participar en una gira de conciertos por América Latina, pero esta vez no era solo para cantar sus canciones. La invitación venía con un mensaje: queremos que seas parte de algo más grande, algo que inspire. Esta gira no solo es música, es sobre crear una comunidad, un movimiento de mujeres empoderadas que luchan por su espacio. Majo aceptó de inmediato, sabiendo que su música ya no solo era una herramienta de expresión, sino una manera de hacer historia. Las ciudades que visitó se llenaron de mujeres que, al igual que ella, se sentían atrapadas en las expectativas ajenas. Con cada concierto, Majo no solo ofrecía su música,
sino su historia, su lucha, su alma. La conexión con su público era inquebrantable, y Majo se sintió más fuerte que nunca. Ya no soy solo una cantante, soy una voz para las que no tienen voz, pensó mientras subía al escenario en una de las noches más mágicas de la gira, rodeada de miles de mujeres que cantaban sus letras con el corazón. Pero la historia de Majo no terminaba allí. A medida que avanzaba su carrera, nuevos retos y aventuras se presentaban. En un mundo lleno de tentaciones y obstáculos, ella decidió seguir el camino menos transitado, el camino que le permitiera ser auténtica y vivir su verdad. Porque, al final, sabía que lo único que nunca podría perder era su propia esencia. A medida que la gira continuaba, Majo sentía que algo dentro de ella había cambiado por completo. La conexión con su público, con esas mujeres que se levantaban cada noche para cantar sus canciones, la había transformado. Ya no se sentía una artista de paso, sino una embajadora de un movimiento, una líder que empoderaba a quienes la escuchaban. Sabía que cada palabra que pronunciaba en el escenario tenía un peso que nunca antes había considerado. Sin embargo, la vida de gira no era fácil. Las noches interminables, los vuelos constantes, la presión por mantener la imagen y la salud, todo eso comenzaba a pasar factura. Un día, después de un agotador concierto en Buenos Aires, Majo se retiró a su hotel con un fuerte dolor de cabeza. Su equipo le insistió en que descansara, pero ella estaba decidida a seguir. Al final, no pudo evitarlo. Su cuerpo le estaba exigiendo un respiro. En medio de la oscuridad de su habitación de hotel, Majo se sentó en el borde de la cama, mirando al vacío. Cerró los ojos, respiró profundamente y pensó en todo lo que había logrado. Pero también pensó en las veces que había dejado de ser ella misma, en cómo había perdido partes de su esencia al perseguir el éxito. Fue entonces cuando algo muy dentro de ella susurró: es momento de hacer una pausa, para crecer, para encontrarme, para volver a lo que realmente soy. Y en ese momento, decidió tomar un descanso. Le pidió a su equipo que reorganizara la gira y que tomara un par de meses para enfocarse en su bienestar personal y en su familia. Lo que necesitaba más que nunca era reconectar consigo misma. El descanso de Majo no fue solo físico, también fue emocional y espiritual. Durante ese tiempo, viajó a la casa de su abuela en las montañas de Argentina, un lugar que le traía paz y calma. Allí, alejada de los reflectores y de las exigencias del mundo del espectáculo, Majo encontró la oportunidad de sumergirse en sus raíces, en las historias que su abuela le había contado de pequeña, en los recuerdos de su infancia, en los aromas y sonidos de la naturaleza que la rodeaba. En ese refugio, comenzó a escribir nuevas canciones, más introspectivas, más cercanas a su corazón. Un día, mientras paseaba por el bosque cercano, Majo sintió que algo profundo se había despertado dentro de ella. Su abuela, con su sabiduría ancestral, le había hablado sobre la importancia de la conexión con la tierra y el universo, sobre cómo todo en la vida es un ciclo que siempre vuelve a su origen. Con ese pensamiento, Majo decidió que, en su próximo proyecto, quería transmitir esa sensación de renacimiento y plenitud. Pasaron las semanas y, cuando se sintió lista, volvió a la ciudad para comenzar a trabajar en su próximo álbum. Esta vez, no buscaba el éxito inmediato ni la aprobación de los demás. Quería crear algo puro, algo que viniera desde lo más profundo de su ser. Cada letra, cada acorde, cada colaboración fueron pensados con el único propósito de expresar la verdad de su alma. Durante ese tiempo, su relación con Kazu también se había fortalecido. Kazu la había apoyado en cada momento, sin importar las decisiones que tomara. Era más que una amiga, era su hermana, su confidente, su compañera en esta aventura llamada vida. Con las nuevas canciones listas, Majo se sentó con su equipo para discutir cómo presentarlas al mundo. Quería algo completamente diferente a lo que había hecho antes. Nada de grandes shows, ni coreografías complejas. Su visión era simple: mostrar al mundo su alma a través de una puesta en escena íntima, donde la música y la conexión con la gente fueran lo más importante. Decidió realizar una serie de conciertos privados, en lugares pequeños pero significativos, como un antiguo teatro en su ciudad natal, una iglesia con historia en el centro de Buenos Aires y una playa aislada en el norte de México. Estos conciertos no serían solo para escuchar música, serían experiencias sensoriales, donde el público podía sentirse parte de algo más grande. Los asistentes no solo escuchaban, sino que también sentían,
Vivían cada nota como si fuera parte de su propia vida. El primer concierto de esta nueva era fue en Buenos Aires. El teatro estaba casi vacío, pero el público estaba tan cerca de Majo que parecía que la energía fluía entre ellos sin esfuerzo. La atmósfera era mágica. Cada canción era una historia que resonaba en los corazones de aquellos que estaban presentes. La música, a veces suave como un susurro, otras veces explosiva como un grito, tenía una fuerza imparable. En medio del show, Majo decidió hablar con su público. Se sentó frente al micrófono, sin su usual escenario de luces brillantes, solo ella y sus canciones. Hoy quiero agradecerles por estar aquí, porque ustedes son los que me han permitido encontrarme a mí misma, dijo Majo, su voz temblando ligeramente por la emoción. La música es mi lenguaje, pero ustedes son los que me enseñan lo que significa realmente ser libre. Esas palabras calaron hondo en todos los presentes. Fue un momento de conexión profunda, un recordatorio de que el arte, en su forma más pura, tiene el poder de transformar vidas. La gira continuó, pero esta vez no era solo sobre la fama. Era sobre el amor, la pasión, la autenticidad. Y en cada ciudad, en cada concierto, Majo veía cómo su mensaje se multiplicaba. No solo cantaba, sino que compartía su viaje, sus luchas y sus victorias con aquellos que, como ella, buscaban su propio camino hacia la libertad. Finalmente, en su última parada, en México, Majo dio su concierto más esperado. Fue allí donde, después de una noche mágica llena de emoción, ella cerró el ciclo de esa gira con una canción inédita, una balada que hablaba sobre el cambio, la fuerza interior y el renacer. Esa noche, con la última nota resonando en el aire, Majo sintió que finalmente había encontrado su propósito. No solo ser un artista, sino ser un faro para aquellos que aún estaban buscando su camino. Y en ese escenario, rodeada de miles de almas que cantaban al unísono, Majo sabía que su verdadera victoria no se encontraba en las cifras de ventas, ni en los premios que pudiera ganar. Su verdadera victoria era el amor incondicional de su público, la sensación de que su música había tocado algo profundo en cada uno de ellos. Después de esa última noche en México, Majo decidió tomarse un tiempo para ella. Regresó a su hogar en Buenos Aires, donde las luces de la ciudad no parecían tan brillantes como en las giras. Se adentró en su vida cotidiana, intentando encontrar el equilibrio entre la fama y la paz interna que tanto deseaba. Aunque sabía que la música siempre sería parte de ella, Majo también entendió que su vida no podía reducirse a solo eso. La conexión con su gente, con sus raíces, con su familia y amigos más cercanos era lo que verdaderamente la mantenía centrada. Durante ese tiempo de introspección, Majo comenzó a explorar nuevas pasiones. Se dedicó a la pintura, algo que siempre había tenido en mente pero nunca había podido hacer realidad debido a su apretada agenda. El lienzo se convirtió en su refugio, una forma de plasmar sus emociones de una manera diferente a través del arte visual. Cada pincelada era como una canción sin sonido, pero llena de expresión. A través de la pintura, Majo pudo comprender su propio viaje de transformación, no solo como artista, sino como ser humano. Fue en una de esas tardes tranquilas, rodeada de sus lienzos y pinceles, cuando Majo recibió una llamada que cambiaría su perspectiva de lo que estaba por venir. Era Kazu, su amiga y compañera de música, que le dijo que tenían que hablar sobre un proyecto conjunto que podría abrirles nuevas puertas. Kazu le había propuesto grabar un álbum juntas, pero con una visión distinta a todo lo que habían hecho antes. Quería explorar géneros musicales que nunca antes habían tocado y fusionar la música latina con sonidos del mundo, crear algo único, algo que no solo hablara de sus historias, sino de las historias de muchas mujeres que, al igual que ellas, se habían encontrado en medio de la adversidad. Majo sintió que esta propuesta resonaba profundamente con ella. Era la oportunidad perfecta para seguir creciendo como artista, para experimentar con nuevos sonidos y colaborar con su amiga en un proyecto que ambas sentían que podía ser trascendental. Pero había algo más que la llamaba, algo que le insistía en que era el momento de hacer una declaración a través de la música. No solo quería hacer canciones, quería contar historias que empoderaran a las mujeres, que hablasen de la lucha, de la resiliencia, de las transformaciones personales. Con esa idea en mente, comenzaron a escribir juntas. Se reunían por horas, sin importar las madrugadas, creando melodías que fluían como agua entre sus manos. La conexión era mágica, se entendían sin palabras,
compartiendo sus sentimientos más profundos a través de la música. Kazu le hablaba de sus propias vivencias, de cómo había superado momentos difíciles en su vida, y Majo le respondía con canciones que daban voz a esas experiencias. El álbum, que decidieron llamar Renacer, no solo se centraba en la música, sino también en una historia visual que acompañaría a cada una de las canciones. Majo sabía que este era el momento para crear algo que reflejara su viaje completo, desde las dudas hasta la aceptación y el amor propio. Así que decidieron rodar un corto musical que llevara al público a través de un viaje emocional y visual de transformación personal. Mientras trabajaban en el proyecto, el vínculo entre Majo y Kazu se fortalecía aún más. Habían aprendido a apoyarse mutuamente, a respetar el proceso creativo del otro y a reconocer que, aunque sus trayectorias fueran diferentes, sus almas compartían la misma misión, la de alzar la voz para las mujeres, para aquellos que luchan por ser escuchados y para quienes necesitan encontrar la fuerza en sus propios corazones. El día del estreno del álbum, Majo y Kazu decidieron organizar una pequeña presentación en Buenos Aires. No era un gran evento lleno de luces y extravagancias. Al contrario, la noche fue un encuentro íntimo, en el que solo las personas que realmente habían estado con ellas en su camino pudieron ser testigos del lanzamiento. Familia, amigos cercanos y algunos pocos afortunados que habían sido elegidos por sus seguidores a través de una dinámica especial fueron los primeros en escuchar las nuevas canciones en vivo. Al llegar al evento, Majo sentía una mezcla de emoción y nervios. Este no era solo un nuevo capítulo en su carrera, era el reflejo de todo lo que había aprendido en su viaje personal. Mientras subía al escenario, mirando a la multitud, Majo se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Ya no se trataba solo de ella, de su música o de sus éxitos. Se trataba de un colectivo de personas que compartían algo mucho más profundo, algo que las conectaba a través de sus historias y sus emociones. Kazu subió al escenario junto a Majo. Ambas, con la guitarra en mano, comenzaron a tocar la primera canción del álbum, Renacer. La melodía suave y melancólica, con toques de instrumentos autóctonos, marcaba el inicio de una nueva etapa en sus vidas. La letra hablaba de las cicatrices que nos quedan después de las batallas, pero también de la fuerza que se obtiene al sanar y al renacer de las cenizas. A medida que la canción avanzaba, la energía de la sala se transformaba. La audiencia no solo escuchaba, sino que vivía el momento, sentía cada acorde como si fuera suyo. La atmósfera era densa de emoción, y Majo, mientras cantaba, sentía que cada palabra cobraba vida en el aire, creando una conexión inexplicable con las personas presentes. Después de la última nota, la ovación fue unánime, pero lo que más conmovió a Majo no fueron los aplausos, sino las lágrimas de muchas de las mujeres que estaban allí. Sabía que había cumplido su propósito, había logrado tocar el corazón de los demás, había logrado crear algo que no solo iba a perdurar en el tiempo, sino que iba a seguir ayudando a otras personas a encontrar su propio camino. Si te has emocionado con la historia de Majo y su renacer a través de la música, no olvides suscribirte y activar la campanita para ser parte de esta transformación. Porque en cada canción hay una historia esperando ser contada, y queremos que tú seas parte de ella.